¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Usted seguramente o ustedes han de haber visto la película Rojo Amanecer, que en realidad su nombre original iba a ser Bengalas en el cielo y que pues se trataba de la matanza de estudiantes del 2 de octubre, llevada a cabo por elementos del Estado Mayor Presidencial y arropados por elementos del ejército mexicano. No fue todo el ejército, obviamente, por eso me refiero concretamente, de esto ya había hablado hace unos días, comandados por el general Luis Gutiérrez Oropesa, que era el jefe del Estado Mayor Presidencial del presidente asesino Gustavo Díaz Ordaz. Esta película en realidad pasó por se empezó a gestar desde 1970, aquí tengo el dato, desde 1970 se empezó a gestar la película, pero fue filmada en 1989 y fue realizada por el señor Fons. Se filmó en 1989. Tuvieron que pasar una serie de situaciones duras, difíciles para productores, directores y los personajes que participaron en la filmación de la misma, porque pues, lo hicieron en la clandestinidad, tenían escenas ya filmadas de esa noche, de las atrocidades que cometió el Estado Mayor Presidencial y elementos del ejército mexicano que recogieron cadáveres al por mayor y fueron llevados a los hornos crematorios del campo militar número 1 para ser incinerados. Otros ya no pudieron moverlos, tuvieron que ir a parar a algunos anfiteatros para que fueran reconocidos por sus familiares. Nunca sabremos la verdad de cuántos murieron. Resulta que cuando se empezó a rodar esta película, ya le dije a usted, en 1989, trataron de obtener información, acudieron a hemerotecas y encontraron con que las páginas en donde venían algo de información, muy poca, habían sido recortadas con una navaja. Así lo declararon en aquel entonces el señor Fons y los productores y los que intervinieron y los que estuvieron realizando todos los trabajos de investigación que pudieron o que estuvieron a su alcance. Esta película, ya dije usted cuando se empezó a rodar, en 1989, pero cuando quisieron estrenarla, obviamente tenía que pasar por el filtro de la Secretaría de Gobernación. Fue a parar a la Secretaría de Gobernación, institución que a su vez se le envió al presidente en aquel entonces, Carlos Salinas de Gortari, para que la vieran. Carlos Salinas de Gortari pidió verla, recibe la película, la ve, no sé si seguramente fue en Los Pinos, la ve acompañado por todo su Estado Mayor Presidencial y por los más altos cuadros militares del ejército mexicano. Cuando vieron la película tal y como se habían dado estos hechos, se opusieron a que se exhibiera, pero dijo el presidente, no lo podemos hacer porque ya están declarando que la película ha estado enlatada, es decir, archivada, que no quieren que la vean, como aquella otra película maravillosa de La sombra del caudillo, en donde elementos del ejército mexicano asesinan a elementos del ejército mexicano, fundamentalmente al general Francisco Serrano. Pero bueno, ya después de este paréntesis continúo. La película la observaron los elementos del Estado Mayor Presidencial junto con Carlos Salinas de Gortari, como ya lo dije, y otros cuadros directivos del ejército, generales de alto rango. No querían que se exhibiera la película, pero entonces el director, los productores empezaron a hacer declaraciones a los medios de comunicación para decir que la película estaba enlatada, que ya tenía tiempo enlatada, guardada, y que no querían que se exhibiera. Entonces fue tal la presión que se ejerció, sobre todo en medios internacionales, bajo el nombre de Rojo Amanecer se exhibió esta película,
que tuvieron que proyectarla, pero antes pidieron elementos del ejército mexicano, con la aprobación de Salinas, hacerle varios cortes, es decir, editarlas, porque no querían que contemplaran, aunque fueran filmaciones, reproducciones de lo que había acontecido en aquella tarde noche en la Plaza de las Tres Culturas. Finalmente la película se tuvo que exhibir mutilada, pero el productor y el director, antes de entregar la película, la copia a la Secretaría de Gobernación, una copia la fueron a guardar a una bóveda en Los Ángeles, California, precisamente para que no se perdiera ese testimonio histórico de la brutalidad de ese sector del ejército mexicano. Fue así como finalmente la película pudo ser exhibida, la pudo ver gente, inclusive ganó premios internacionales, Rojo Amanecer, para que vea usted la censura que existía. Todavía existe censura, pero no sé, yo creo que antes era más grave, más terrible la censura. Y hasta aquí llego para no aburrirlo, porque hay una larga historia de cómo se rodó esta película. Repito, casi la tuvieron que hacer en forma clandestina, oculta, por el temor que tenían que las autoridades descubrieran que se estaba filmando algo relativo a esa matanza, a esa forma de destruir el cuerpo, el alma, el pensamiento, la razón de jóvenes liberales que luchaban por un cambio en este país. Y con esto me despido de ustedes y gracias.